Muy buenas tardes. Yo hoy día les vengo a hablar del poder oculto de los datos. Así. Pero antes quiero comenzar hablándoles de quizás algo que ustedes están muy familiarizados. Imagínense hoy día, es martes en la noche, están cansados y quieren ver algo bueno. Se sientan frente al televisor, abren Netflix y dicen, quiero escoger una película muy buena. Y empiezan a navegar, pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y tenemos este scroll infinito de carátulas de películas y no sabemos qué escoger. Y de repente nos damos cuenta, llevo más tiempo buscando algo que lo que me habría demorado viendo un capítulo de una serie. Pero lo más interesante ocurre al final, cuando ya estamos súper cansados y vemos esa película en el costado superior izquierdo que dice que tiene un 98% de coincidencia con nosotros. Y ahí pensamos, esa voy a escoger, esa la elegí. Pero es algo bien interesante, ¿no? ¿Elegimos ese contenido o simplemente aceptamos una predicción? Una predicción hecha por un sistema que decidió qué es lo que íbamos a ver antes de que nosotros agarráramos el control remoto. Es un algoritmo tan eficiente que nuestra voluntad se rinde, porque es mucho más inteligente que nosotros, ¿no? Sabe lo que queremos ver. ¿Cómo pasamos de ir, algunos de ustedes quizás se recuerdan, ¿no? Escogíamos películas caminando por los pasillos de un blockbuster, mirando simplemente una carátula. Pasamos de eso a vivir hoy en un mundo en donde tenemos algoritmos muy eficientes que son capaces de predecir lo que nosotros queremos ver incluso antes de prender la televisión. Y esa evolución no fue un accidente. Yo les voy a contar, yo viví 23 años en Silicon Valley y me tocó ver cómo las startups se creaban, pasamos de crear aplicaciones que respondían a algo que nosotros necesitábamos, a un ecosistema completamente obsesionado con una cosa: convertir todos nuestros clics, nuestros likes, en señales de nuestro comportamiento, para que estos algoritmos los utilizaran, aprendieran y ¿qué hicieran? Predijeran nuestro comportamiento y ordenaran nuestras decisiones. Y hoy día les voy a contar muy rápido cómo pasamos, cómo surgió este avance tecnológico, ¿no? Cómo llegamos a aprender a ordenar la información en gran escala. El primero fue Google, ¿no? Antes de Google, la Internet era un caos, lleno de carpetas. Encontrar algo, información, era muy difícil. Google lo entendió rápidamente. La Internet tenía que tener un orden. Y ya no se trataba de buscar y encontrar algo por una palabra clave. Google entendió lo importante era que el documento tuviera autoridad. Esa autoridad se midió fácilmente, el número de enlaces que tenía un documento. Luego llegamos, el 2009, a vivir con una plataforma, Netflix, que entendió muy bien que el ranking no necesariamente tenía que ser igual para cada uno de nosotros. Empieza la personalización, empieza a utilizar esa información que estábamos nosotros mismos entregando cuando navegábamos por la plataforma, para ellos poder predecir qué es lo que más queremos ver en ese minuto. Luego llegamos al año 2012. Geoffrey Hinton, el que se denomina el padrino de la inteligencia artificial, se ganó el Nobel en física el año pasado, él y su equipo ganaron una competencia de reconocimiento de imágenes. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de este año es cuando las redes neuronales le permiten a la máquina no solamente comprender texto, empieza a entender imágenes, a entender el audio, a entender los videos. Tiene una nueva capacidad, ya no son simplemente lee, es como si el computador ya puede ver, puede mirar. Después vienen 2 hitos muy importantes, 2017 y 2018. El 2017 sale un paper, unos ingenieros que trabajaban en Google, y ellos introducen una nueva tecnología para que la máquina comprenda el lenguaje. Se llama Transformers. ¿Y qué es lo que hace?
Hasta este minuto la máquina comprendía el lenguaje, ya lo sabíamos, pero comprendía el lenguaje y iba traduciendo palabra por palabra. Con esta nueva tecnología, la máquina es capaz de capturar contexto, de capturar lo que no estamos diciendo explícitamente, capturar el lenguaje como lo capturamos nosotros, los humanos, que no necesitamos ir traduciendo palabra por palabra para entender lo que nos están hablando. BERT va a ser un modelo de lenguaje que va a ser incorporado a Google y ya la búsqueda ya no es por palabra exacta, sino que ya se entiende qué fue lo que quisimos decir, qué fue lo que quisimos buscar. La máquina ya empieza a comprender eso. Y así es cuando llegamos al año 2022, que quizás todos ustedes lo recuerdan, ¿no? Noviembre del 2022, cuando aparece un modelo de lenguaje largo, ChatGPT, con una UI muy fácil de utilizar, y empezamos a conversar con esta máquina, ¿no? Algo muy nos entiende, nos comprende. Pero hay algo muy interesante que empieza a suceder con esta inteligencia artificial generativa. La máquina ya no nos está mostrando una lista de opciones. En tiempo real es capaz de sintetizar y jerarquizar la información y mostrarnos una respuesta, la más óptima para nosotros. Y cuando nos entregan solamente una respuesta, o la que está más arriba, nosotros empezamos a comprender y pensar que esa es la respuesta correcta. Piensen en eso. Hoy día vivimos en una era en donde estos sistemas de ranking, estos sistemas de inteligencia artificial, están rankeando la información para nosotros en tiempo real. Nosotros ya no andamos buscando información, al contrario, a veces necesitamos comprar algo y es como que uno le habla a Instagram, ¿no? Quiere que Instagram le escuche para que le empiece a mostrar qué es lo que yo debería comprar. Yo les quiero hablar y mostrar un ejemplo bien concreto que me tocó a mí trabajar el año 2018 cuando trabajaba en Airbnb. Aquí teníamos un desafío bien interesante. ¿Cómo convencer a la gente? Por lo general, era gente que había nacido antes de los años 80. ¿Cómo la convencemos de que arrienda una casa por esta plataforma? Había mucha gente que estaba muy reticente. Muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces vemos una casa en la plataforma y decimos, bueno, ¿va a ser así? ¿En realidad va a tener todo lo que dice que tiene? Y lo que nosotros queríamos realmente hacer era como un ranking de confianza. Queríamos para esa gente, quizás nacida antes de los 80, ordenar las casas y mostrarles antes casas que tuvieran un logo, ese logo que ven ahí arriba que diga Airbnb Plus. Y nuestra idea era que cuando alguien viera ese logo, bajara un poco la incertidumbre, sintiera más confianza. Era un ranking de confianza, era un poco movernos de cuántas estrellas tiene esta casa a pensar, en esta casa yo me puedo quedar tranquilo. Así que teníamos que crear un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permitiera rankear las casas, pero antes teníamos que verificar que estas casas tuvieran todo lo que decían que tuvieran. Y algo más, Brian, el CEO de Airbnb, tenía una idea incluso más ambiciosa. Quería que estas casas no solamente estuviesen verificadas por estos, si tenían o no tenían lo que decían que tenían, sino que él quería que estas casas también tuvieran alma. Él decía que una casa sin alma es una casa que está deshabitada emocionalmente. Suena muy lindo, ¿no? Pero yo soy cientista de datos. Yo tenía que explicarle a un algoritmo lo que era que una casa tuviese o no tuviese alma, ¿no? Imagínense. De ahí les voy a contar. Primero partimos por lo simple, ¿no? ¿Podemos verificar que la casa tenga lo que dice que tiene? Les hablé el año 2012, ya habíamos avanzado con las redes neuronales, nos permitía reconocer objetos en foto. Y así fue como empezamos a entrenar modelos de Machine Learning para que reconociera, por ejemplo, que la cama tuviera 2 almohadas por persona. Ni se imaginan lo importante que es eso para mucha gente. Quizás los jóvenes aquí no lo entienden todavía, pero lo van a comprender. Y también, por ejemplo, saber si hay o no hay un secador de pelo. Las mujeres de la audiencia me entienden. ¿Cómo podemos empezar a ver, ¿no? En estos anuncios, en estos avisos, y poder confirmar y verificar estas comodidades? Pero después teníamos este desafío de poder encontrar alma, ¿no? Y ahí empezamos a descomponer el problema. ¿Qué es tener alma? Bueno, quizás arte genérico, arte como muy típico, el póster de la Torre Eiffel, ¿no? En el living.
Esa casa quizás no tiene ese componente más especial. Entrenamos el modelo para, por ejemplo, reconocer cualquier casa que tuviese un póster que se podía comprar en poster.com, y cuando encontrábamos ese póster decíamos, esa casa no tiene alma. Y ahora les voy a mostrar unos resultados de ese modelo, bien rápido. Por ejemplo, aquí un ejemplo de una casa que considerábamos que sí podía ser parte de Airbnb Plus. Y aquí un ejemplo bastante burdo quizás, de una casa que quizás no debería tener el logo de Airbnb Plus, sobre todo porque pueden ver esa que no tiene 2 almohadas por persona, por ejemplo. Y hasta ahora les hablé de estos algoritmos, ¿no? Cómo uno crea este orden o cómo uno resalta algo en la plataforma de una manera bastante sofisticada, ¿no? Crear este tipo de algoritmos. Pero también les quiero mostrar que este mismo método se utiliza en algo súper cotidiano, muy mundano. Supongamos que necesitan comprar calcetines negros, ¿no? Tienen 2 opciones. Este es el resultado, buscan calcetines negros, tienen 2 opciones. ¿Quién escogería la opción A? Espero que nadie, ¿no? Porque básicamente se ven iguales, pero la opción A es más cara. Pero ¿qué pasa si la opción A hubiese tenido ese logo morado ahí? Ahí quizás alguno de nosotros cae, ¿no? Termina comprando la opción A. Y yo les muestro este ejemplo no para mostrarles que esto es maldad, sino que para mostrarles que esta inteligencia, estos rankings, es bien frágil. Y no es solamente frágil, ¿no? Aquí surgen las preguntas científicas, empezamos a hablar de riesgo. El qué yo decido poner primero o qué es lo que yo decido mostrarles, empieza a tener harto poder, ¿no? Esta inteligencia es bastante poderosa. Y lo más importante también que nos damos cuenta es que esta tecnología avanzó demasiado rápido. Llegó acá demasiado rápido y se sigue moviendo demasiado rápido. Y yo creo que hay algo que se quedó atrás de esta tecnología, ¿no? Como que no venía como con un manual. ¿Cuál es el manual de usuario para hoy en día usar la inteligencia artificial? Usar el ChatGPT. ¿Qué es eso, no? ¿Cuál es ese manual que nosotros deberíamos tener? Y dado que no existe, dado que no venía con este manual, eso es algo que vamos a tener que crear nosotros mismos. Ese manual tiene que ser una educación distinta. Ese manual tiene que ser digitalizarnos, enseñarnos cómo funciona esta tecnología de una manera muy profunda. Y no necesariamente tiene que ser una educación formal, no tienes que ir a hacer un doctorado para entender cómo funciona esta tecnología. Pero eso es algo que tenemos que crear. Cuando llegué con mi marido a Chile, hace 3 años atrás, nos propusimos un desafío. Dijimos, ¿qué pasa? Y mi marido trabajaba en Netflix, así que yo sé muy bien los algoritmos de Netflix, cómo funcionan. Y dijimos, ¿por qué no agarramos estas tecnologías y estas herramientas que hemos aprendido mientras vivimos en Silicon Valley y se las entregamos a personas que usualmente el sistema las deja fuera, ¿no? Y así fue como llegamos a la Fundación Soy Más. Es una fundación que les da un oficio a madres jóvenes de contextos muy vulnerables. Y aquí el desafío que nos propusimos con mi marido fue poder crear un oficio de analista de datos junior y poder impartirlo y entregárselo a estas madres. En la sede de Maipú y en Renca, este oficio es entregado por el INACAP y en La Pintana con profesores de la fundación. Nosotros creamos el currículum y en el fondo lo que quisimos es poder transformar a estas madres de usuarias de tecnología a personas que son capaces de trabajar y entender cómo funcionan estos algoritmos, cómo trabajar con datos, qué significa trabajar con datos a gran escala. Un analista de datos junior, ese era nuestro desafío. Y este año quisimos incorporar incluso algo más, ¿no? Nos dimos cuenta, aprender a ser un analista de datos, quizá en estos tiempos se va a empezar a quedar corto. Lo que ellas deben aprender es empezar a trabajar con la inteligencia artificial como un copiloto. Ser capaces de poder darle instrucciones a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de codificar, crear
una aplicación, crear una página web, y ellas son capaces de entender cómo comunicarse y darle instrucciones y revisar el trabajo de estos agentes, de esta inteligencia artificial. Y para terminar, les quiero contar de una alumna que está por ahí en las fotos, Claudia Urbina. Ella se graduó este año de la sede de La Pintana y entró a trabajar, a hacer una práctica en una de las empresas más grandes de Chile. Cuando Claudia llegó a trabajar, nosotros pensamos que se iba a encontrar con un ambiente como este, ¿no? Equipos tradicionales, sentados frente al computador, llenando planillas, Excel, trabajando con información. Pero en realidad ella se encontró con un lugar de trabajo quizás que se veía más así, ¿no? Un lugar de trabajo en donde estamos trabajando permanentemente con la inteligencia artificial, en donde Claudia no está llenando planillas, Claudia está creando agentes de inteligencia artificial que van a ser capaces de optimizar procesos en una de las empresas más grandes de Chile. Ella está creando estos agentes que el día de mañana trabajarán y harán esto, ¿no? Un agente que uno le da una instrucción, uno planifica el trabajo con ese agente va y ejecuta con otros agentes en paralelo, uno se puede revisar el trabajo del otro y le va a entregar un resultado. Va a estar, obviamente, todo esto empoderado por estos modelos de lenguaje largo y, por último, va a haber una verificación de calidad y va a haber un resultado, ¿no? Y el trabajo va a estar hecho. Ese tipo de maneras de trabajar ya no es ciencia ficción, ya no es un futuro en 15 años, es la manera que hoy se trabaja, y no solamente en profesiones relacionadas con inteligencia artificial o datos. Esta manera de trabajar con estos sistemas autónomos es lo que está llegando hoy y es lo que va básicamente a cambiar la manera en que nosotros estamos trabajando en el futuro. Y yo comencé la charla contándoles un poco que nosotros somos quizás a veces pasivos con estos rankings, ¿no? Nosotros pasivamente aceptamos una predicción. Y Claudia no acepta una predicción. Claudia entiende cómo funciona el sistema. Y yo diría que esa capacidad de entender cómo funcionan estos sistemas es quizás la habilidad más importante que es la que tenemos que desarrollar hoy en día. Muchas gracias.